Psicón es el equilibrio entre el hombre y la bestia en la isla Calavera que hay en los extremos de esa balanza. En uno, los Tagatu. Los nativos olvidados. Quienes, después de siglos de errores, terminaron sacrificándose como animales a animales. ¿Pero qué hay en el lado de la bestia? ¿Los dinosaurios? ¿Los bichos de la isla? Ninguno de ellos realmente. Porque la verdadera encarnación de la bestia tiene nombre. Y ese nombre es Gau. Y que, sin dudas, es el mejor villano de King Kong. No solo porque forma parte de un gran homenaje al King Kong original, que empezó con la novela King of Skull Island, sino porque las adaptaciones del personaje hacen que el material original creado e ilustrado por Joe DeVito sea aún más apreciable. Por eso, en estas dos ocasiones les contaré toda su historia, presente en la duología literaria de King Kong of Skull Island, la versión más reciente y, por lo tanto, canónica del personaje. Así que vayamos a ello. Gau nació en algún punto de la larga historia de la isla Calavera. Uno muy antiguo, y quizás nunca se sepa cuándo realmente fue. Tal vez fue al mismo tiempo que también apareció la especie a la que ella, a nivel fisiológico, era idéntica, los Deadrunners. Los Deadrunners eran los descendientes de los extintos reptiloides que habitaron la isla en algún punto muy antiguo de su historia. Estas criaturas humanoides estaban lejanamente emparentadas con los dinosaurios y, tras desaparecer, dejaron como rastro la montaña Calavera y a sus descendientes atrofiados, los Deadrunners. Aunque menos inteligentes y sin la capacidad de trepar por las paredes, eran superiores a los dinosaurios. Gau, tras nacer, era una Deadrunner completamente normal hasta que fue seleccionada para convertirse en la progenitora de la especie. Fue alimentada y cuidada de manera especial, de forma que se activó algo en sus genes. Como resultado, estos cuidados especiales terminaron causándole gigantismo y otros cambios fisiológicos. Una mayor inteligencia, con una cavidad cerebral más grande que la de un ser humano, enormes púas que salían de su cuerpo y, en gran parte, calvicie. En su juventud Gau sería fertilizada por un macho. Los machos entre la especie de Deadrunner eran muy raros, con plumajes más vistosos y un tamaño menor. Su existencia, al igual que la de Gau, era controlada. Los Deadrunners determinaban su creación mediante el tratamiento de los huevos, seguido del cuidado y la alimentación de las crías. Tras ser fertilizada, Gau conservó en su cuerpo la capacidad de fertilizar por su propia cuenta los huevos durante quizás siglos. Y cuando se agotaba su fertilidad, los Deadrunners generaban un nuevo macho. Gau creció. Como era de esperar, en lugar de los 2,5 metros promedio de la especie, al llegar a su etapa adulta Gau llegó a medir más de 9 metros. Era más grande que cualquier dinosaurio carnívoro como el tiranosaurio, grandes carnívoros con los que los Deadrunners compartían territorio. La meseta se convirtió en el hogar del poderoso dominio de Gau, desde el cual todas las bandadas de Deadrunners se reunían para traerle comida. Aunque de vez en cuando el propio Gau también cazaba, no había bestia que pudiera rivalizar con él, con o sin los propios Deadrunners. Debido a su tamaño, Gau no se hacía cargo de las crías, en cambio, los huevos eran llevados por los Deadrunners a lugares más cercanos a la costa donde las crías eran cuidadas por estas madres sustitutas. Dado que esta civilización de extraños reptiles fue borrada por completo, es difícil saber cómo fue en su punto más alto. Cosas como armas primitivas, marcas de guerra y un tipo de lenguaje son las pocas cosas de las que se tiene conocimiento, ya que el dominio primigenio de Gau se vio interrumpido por una singular amenaza. Hace aproximadamente 12.000 años, una magnífica raza de humanos arribó por primera vez a la isla, los Tagatu. Los Tagatu habían escapado de su tierra natal, la cual finalmente desapareció entre la lava y el océano. Al llegar a la larga península de la isla, que era el sitio más fácil de defender y ocupar, construyeron lo que ellos llamarían el muro. Crearon repelentes que hacían que los dinosaurios, los únicos monstruos que conocían, se volvieran extrañamente dóciles y que evitaran acercarse a los humanos. Durante mucho tiempo, debido a que los Deadrunners, en la época del año de su llegada, no se encontraban en la península, sino en la meseta, no le dieron mucha importancia a los Tagatu. Sin embargo, en los siguientes meses se dieron cuenta de la gran amenaza que realmente eran. Los repelentes, aunque no tenían efecto en sus poderosos cerebros, la construcción del muro sí lo tuvo. Aunque este no era un lugar donde comúnmente vivieran, sí les causó el suficiente estrés.
Pronto dedujeron que, así como tomaron la península, los Tagatu tomarían la meseta, su hogar, así que se dispusieron a salir de sus escondites y matarlos. Aunque lo intentaron, no pudieron hacer mucho. Los Tagatu, de por sí, tenían guerreros Atu que eran difíciles de matar. Además, iban acompañados de dos poderosos grupos. Los Kai, sanguinarias y orgullosas tropas que montaban una bestia rompecráneos. Los Drax. Los Zantu, en cambio, más sabios, solitarios y nómadas, habían formado, por así decirlo, una amistad en la que se protegían mutuamente con los Kongs, antropoides todopoderosos de 6 metros. Aunque fallaron, los ataques de los Deathrunners fueron lo suficientemente letales como para causar estrés en los recién llegados. Y como tal, siempre vigilaban el muro, perturbando aún más a los Tagatu. Debido a que la paz entre las dos especies era imposible, y sintiendo la maldad en los Deathrunners, los Tagatu decidieron llevar a cabo una misión de exterminio contra ellos. Sin embargo, al solo tener cadáveres de estos, no se podía hacer mucho. Si querían conocer sus debilidades, debían capturar uno vivo. Uno con el cual experimentar. Sin embargo, los vigilantes nunca cayeron en ninguna trampa. La vigilancia de los Deathrunners acabó cuando tuvieron la necesidad de cuidar a las crías en sus hogares de anidación. Así que, cuando se fueron y bajaron la guardia, la expedición de captura se llevó a cabo. La expedición, con los Kongs más poderosos, guerreros Atu y los sanguinarios Kai, no pasó desapercibida para los Deathrunners, quienes evitaron que los Tagatu llegaran a sus crías. La batalla, que solo duró 5 minutos, acabó con la vida de muchos guerreros e incluso 3 Kongs, pero había valido la pena. Los Tagatu habían capturado a 5 Deathrunners. Los pocos Deathrunners que sobrevivieron huyeron sumidos en una verdadera desesperación, al igual que los capturados. No se sabe si conocían el destino que les esperaba o para qué serían utilizados, pero estaban presas del pavor absoluto. Fue entonces que al llegar a un claro, los Deathrunners capturados empezaron a hacer un horripilante braznido. Gau. Algo terriblemente horrible iba a suceder, y por primera vez lo vieron. Un monstruo tan demoníaco en apariencia como un Deathrunner, más grande que cualquier con que haya existido, apareció entre la niebla del claro. Inmóvil, visualizaba detenidamente a los Kongs. Entonces los cantos de los Deathrunners cobraron sentido. Estaban llamando a su líder. Gau. Todos los sobrevivientes huyeron para ponerse a salvo, excepto unos pocos. Los líderes de los guerreros Atu y Kai, y un Kong con su Zantu. Los poderosos Gorus y Tsun. Los hombres parecían felices de morir como un guerrero lo haría, en batalla. El monstruo, Gau, dejó que los Deathrunners atacaran primero. Con el tiempo, la resistencia mató a decenas de Deathrunners, pero finalmente cayeron uno a uno. Primero el arrogante líder Kai y su monstruoso Drak, luego el heroico Atu y finalmente el sabio Zantu. Gorus, el Kong, había quedado solo. Había perdido al amigo de su vida, pero no sentía miedo. Estaba dispuesto a dar su propia vida como los demás lo habían hecho. Los Deathrunners, siguiendo las órdenes de Gau, se alejaron y, por primera vez, un Kong y Gau se enfrentaron. Fue entonces cuando uno de los Kongs dados por muertos en la batalla anterior, llamado Kalaf, distrajo a Gau y la hizo voltear. Gorus, aprovechando la distracción, dio un golpe con su garrote en el cráneo sauriano. Ese sería el primer y último golpe que asestaría, ya que al intentar un segundo ataque, Gau lo detuvo, sujetó la mano de Gorus y lo mandó al suelo de una patada. Luego golpeó a Kalaf con su cola y, tras caer, le arrancó la garganta con su horrible mandíbula prognata. Se abalanzó sobre el debilitado Gorus. Le mordió el brazo. Rompió su piel, carne y huesos, haciendo que soltara su garrote. Después destruyó la gran coraza que Gorus llevaba en el cuerpo con sus terribles dientes y, finalmente, le arrancó la garganta. Durante toda la batalla, los Deathrunners permanecieron donde estaban, sin interferir, pero haciendo ese sonido espeluznante parecido a un cántico. Gau. Horas más tarde, Gau decidió atacar el muro. Para ese momento, los Kongs y los heridos ya habían llegado a su seguridad, así como los Deathrunners capturados. Gau sabía, de algún modo, que esto tenía un objetivo que lo llevaría a su caída. En anteriores batallas los Deathrunners habían arañado y mordido las patas de grandes herbívoros para usarlos como arietes contra los Kongs. Así que Gau envió a sus Deathrunners por uno nuevo, uno más grande. Una bestia escamosa de cuello largo. La bestia se estrelló directamente contra el muro, destruyendo una sección entera.
Los repelentes, por supuesto, estaban presentes, pero el miedo de estas bestias hacia los Deathrunners que les perseguían era tanto que los ignoraron. El gran cuello largo fue abatido por los Kongs justo al entrar al muro. Pronto los Deathrunners atacaron por el agujero, pero al igual que el cuello largo, acabaron muertos. Pronto los Kongs cubrieron la grieta. El plan había fallado, pero no del todo. Dos bestias de cuello largo, pero mucho más grandes, se dirigieron de nuevo contra el muro. Tras ellas se encontraba el propio Gau. Solo un milagro iba a salvar a los Tagatu, y más o menos así fue. El suelo de la isla Calavera era un laberinto de túneles subterráneos, formados por la lava, erosión y algunos, quizás, por los ancestros de Gau. La piedra de estos túneles estaba hecha de un mineral no muy resistente, la escuelita. La roca delante del muro colapsó por la magnitud de la estampida. Los dos cuellos largos fueron engullidos por el hueco. Detrás de ellos se encontraba Gau, a punto de caer. Gau estaba furioso. No podía cruzar. El sumidero recién abierto era profundo. Tan profundo que los cuellos largos habían desaparecido por completo, y Gau claramente no confiaba en que los bordes más cercanos soportaran su peso. Los Deathrunners tampoco querían cruzar, pero Gau los obligó y cruzaron por el borde de la reciente fosa. La mayoría de estos fueron asesinados antes de cruzar el sumidero, otros por los Drax y los últimos por los Kongs. Gau no se fue. Al otro lado del sumidero, caminaba de un lado a otro. Quería ser visto. Todo en la criatura transmitía poder, letalidad y, lo más peligroso de todo, inteligencia. Ese fue el inicio de la penúltima batalla por la supervivencia Tagatu, el comienzo de una lucha que se extendería durante miles de años. La fallida incursión de Gau tuvo como resultado varias cosas. El muro, que fue parcialmente destruido, volvió a ser reforzado y se hizo mucho más alto. La grieta, que posteriormente fue tapada con mortero, dio pie al descubrimiento de los túneles subterráneos de la isla. Esto hizo que las incursiones fueran menos peligrosas y que los Tagatu aprendieran más de la isla sin arriesgarse a luchar contra los grandes reptiles de la superficie. Pero lo más importante es que los Deathrunners capturados permitieron que, con el paso de los años, los Tagatu aprendieran de sus enemigos de una forma tan rápida que estos no pudieron reaccionar. Así que, cuando su conocimiento y poder estaban en su punto más alto, los Tagatu incursionaron de nuevo en la superficie y comenzó la masacre. Ante dicho declive de la población, en busca de preservar su especie, tal como lo hicieron con Gau, empezaron a experimentar con su propia raza. Conocido como Gau Utsai, se dice que en la época en que existió fue una amenaza mucho más peligrosa que el propio Gau. Gau Utsai, a diferencia del Gau normal, era un macho. Al igual que sus contrapartes normales, Gau Utsai se diferenciaba de la hembra por su menor estatura, ornamentas y plumas vistosas. El Gau original, aunque no es totalmente calvo, tiene plumas difíciles de visualizar. Su creación se dio en la primera masacre que sufrieron los Deathrunners, cuando los Zantu y los Kongs empezaron a ser introducidos a la isla y estos ocuparon la montaña Calavera, una tierra cercana a la meseta. Según antiguos escritos, Gau Utsai podía volar por intervalos cortos, tanto que incluso los Kongs no estaban seguros en la montaña Calavera. Ese fue el único caso en que dos Gau existieron al mismo tiempo. A pesar de su poder, Gau Utsai eventualmente murió de un modo desconocido. Su muerte fue una de las tantas razones por las que casi toda la especie de supersaurios fue asesinada. También empezaron a ser debilitados con poderosos repelentes que incluso su avanzado cerebro no podía vencer. Fue entonces cuando el Gau original, junto a los pocos Deathrunners supervivientes, se vieron obligados a salvar su propia vida. Escaparon de la meseta y fueron a parar a los confines de la tierra, cerca de las costas de la isla. Durante los miles de años que Gau estuvo desaparecido, los Deathrunners se consideraron totalmente extintos. Así que, entre los años 9000 y 8000 a.C., los Tagatu, con la meseta ahora despejada, alzaron la ciudad antigua, una maravilla biotecnológica donde incluso los árboles obedecían a los humanos. Durante mucho tiempo todo fue bien. Sin embargo, los Tagatu terminaron autodestruyéndose. Empezó una división entre las tribus que formaron a los Tagatu, los Atu y los Tagu. Esto llevó a conflictos y al derramamiento de sangre. En un intento de desestabilizar a los líderes Tagu, los Atu que ansiaban poder, sabotearon sus poderosos repelentes. Gau, escondido durante mucho tiempo, aprovechó dicha oportunidad y dirigió un ataque a la gran ciudad, causando numerosas pérdidas humanas. Para esa fecha, los Zantu y los Kongs habían vuelto a sus orígenes.
habían decidido irse a las montañas más lejanas, volviéndose eventualmente nómadas y abandonando la civilización. Por lo tanto, ya no se podía contar con su ayuda. Tras el ataque, Gau fue expulsado, pero el daño ya estaba hecho. Del caos resultante, los Tagu fueron marginados y acusados por los Atu de que sus fórmulas no funcionaban. Eventualmente, los Atu consolidaron su poder y esto finalmente llevó a que los Tagu, más de un tercio de la población, fueran desterrados de la ciudad. Sin otra opción, los Tagu se dirigieron al muro para vivir. Tras varias generaciones, los Atu cayeron en decadencia. En su afán por matar a todos los Death Runners, las fórmulas se usaron de manera inadecuada. Al principio podían envenenar a los Death Runners, pero esto también provocó la muerte de la mayoría de los dinosaurios. Los Death Runners, con el tiempo, se adaptaron y se volvieron inmunes a los efectos. Tras una serie de ataques sorpresa de los Death Runners, separados pero coordinados, las insuficientes defensas de la ciudad se derrumbaron. En un golpe final masivo, iniciado por una estampida de grandes herbívoros, que sembró el terror y la confusión, Gau y una horda de Death Runners irrumpieron triunfantes en el corazón de la ciudad, matando a todo aquel que encontraban a su paso. Casi de la noche a la mañana, todo terminó. Los Atu huyeron dispersos. Muchos fueron masacrados por los dinosaurios. Otros, en cambio, encontraron cobijo en el muro. Habían pasado muchas generaciones desde la expulsión de los Tagu, por lo que estos perdonaron a los supervivientes que rogaban por sus vidas. Miles de años después, ya bien entrado el siglo XIX, las cosas para Gau habían cambiado mucho. Gau, así como los Death Runners, a pesar de su gran victoria, tras expulsar a los humanos nunca tomaron de nuevo la meseta como tal. Los grandes edificios, las construcciones bajo tierra de la ciudad y algunos repelentes Tagu aún seguían ahí presentes, por lo que finalmente, tras la matanza, se dirigieron a los terrenos cercanos a la montaña Calavera. Con su civilización y cultura destruida, se habían vuelto más salvajes, brutos, incluso caníbales. Los más pequeños tenían que huir a otros territorios para evitar ser devorados por los adultos y su lenguaje se volvió más primitivo. Finalmente, el grito que le había dado nombre a Gau nunca fue mencionado de nuevo entre los Death Runners.